Buenas noches, soy Gustavo Gómez. Y yo soy Mariam Adra. Y esto es Cero Noticias, Cero Mentiras. Y hoy bien, hay un grupo de políticos desequilibrados, amantes del poder, que están proponiendo una reforma para reequilibrar los poderes. ¡Qué cuento tan chimbo, oiga! Oye bien, Gustavo, aunque hay que ver para creer, esta semana entró a debate en el Congreso la reforma de equilibrio de poderes que el gobierno plantea como el camino para eliminar la reelección. Ministro del Interior radicó proyecto de equilibrio de poderes que elimina la reelección en Colombia. Juan Manuel Santos visitó hoy la Corte Constitucional y la Corte Suprema de Justicia para entregar el texto de la reforma Equilibrio de Poderes, el cual pretende eliminar la reelección del presidente de la República. El gobierno puso a consideración del Congreso el proyecto denominado de Equilibrio de Poderes, que parte de la eliminación de la reelección presidencial. Ajá, aquí voy viendo 42 páginas solo para acabar con la reelección. O a alguien le falla la capacidad de síntesis aquí, o algo se nos está escapando en la letra menudita, demasiadas páginas, solo para acabar con la reelección. Proyecto de Acto Legislativo número 018 de 2014, medio del cual se adopta una reforma de equilibrio de poderes y reajuste institucional. Dictan otras disposiciones. Artículo primero. El artículo 126 de la Constitución Política de Colombia quedará así. Los servidores públicos no podrán nombrar como empleados a personas con las cuales tengan parentesco hasta el 4º grado de consanguinidad o con quienes estén ligados por matrimonio o unión permanente. Tampoco podrán nombrar o postular a las personas que hayan intervenido en su designación o postulación, ni a personas vinculadas con estas por los mismos lazos de parentesco señaladas en este mismo artículo. Yo sé, da una mamera enorme leer todo esto. Pasa igual con las páginas de internet, terminamos aceptando cualquier cosa antes que leer estos mamotretos tan berriondos. Lo mismo le pasa a Simón Gaviria, que aún hoy usa la reforma de justicia para ir al baño de planeación, obviamente como material de lectura. Pero no se preocupen, aquí en Cero Noticias no dormimos, nos leímos la reforma de pe a pa y se las vamos a desmenuzar. Así es, explicaremos lo que entendimos de ese mamotreto, Gustavo, porque estas reformas son más enredadas que nuestras, véalas, qué lindas. 3 ramas del poder, llenas de miquitos. Más enredadas, más espinosas y con más micos que cualquier árbol amazónico, porque entre más manos toquen esta reforma, más se agranda, se complica y se enreda. Es decir, lo que digamos hoy, podemos asegurarles que no será cierto mañana. Aquí va entonces este tiro al aire. Dame todo el power para que te demos en la madre. Durante el lanzamiento de la reforma, el presidente Santos explicó la importancia de equilibrar los poderes. El gobierno está comprometido con la construcción y la consolidación de una Colombia en paz, una Colombia con equidad, una Colombia mejor educada, lo que exige, para lograr esos objetivos, un adecuado marco institucional. Eso significa fortalecer nuestra democracia, restableciendo el principio de pesos y contrapesos, o sea, que el poder limite al poder. Qué cantidad de corbatas tan lindas y tan elegantes. Que el poder limite al poder. Bueno, eso es tan absurdo como pensar que uno recluye a un drogadicto en una olla y luego hay que pedirle que se rehabilite solito. Es como darle una tarjeta de crédito sin límite a una compradora compulsiva y dejarla en un centro comercial y pedirle que limite sus gastos. Es como pedirle a un Pachito Santos que no salga a incendiar un país de por sí polarizado. Para el presidente Santos, la reforma se resume en 3 puntos. El primero, por supuesto, la reelección. Vamos a eliminar la figura de la reelección. Desmontar la figura de la reelección es la puerta de entrada al restablecimiento del equilibrio de poderes en nuestro país. Créanlo o no, con todo y su maquillaje, sus cirugías plásticas, de los párpados, todo lo demás, ese es el mismo presidente que hace unos pocos meses nos rogaba que votáramos nuevamente por él. Sí deseo, clara y firmemente, que las políticas que hemos promovido continúen más allá del 7 de agosto del año 2014. Nuestra campaña quiero que sea de ideas y de propuestas. Quiero que la política de paz sea reelegida. Creo en Dios y creo en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. No soy homofóbico ni perseguiré ningún ser humano. Bueno, este sí pide más que deme. Quiere ser el primer presidente de la paz en Colombia, el último en ser reelegido
y el que fue capaz de cambiar las mieles del poder por las de la vanidad. Y la mermelada, Gustavo, la primera versión de la reforma proponía eliminar la reelección no solo del presidente, sino también de la de todos los altos funcionarios de las distintas ramas del poder, menos la de los congresistas. Eso sí, que quede claro. Limitar la reelección de los miembros del Congreso a unos periodos determinados. Eso introduce un concepto de movilidad en nuestra política que puede fortalecer nuestra democracia, de tener un voto obligatorio por un periodo o 2 periodos electorales, ensayar esa figura, no me parece a mí que sea inconveniente, pero eso se lo dejo a la decisión de los congresistas, no va incluido esta propuesta en el proyecto de reforma. Esto de pedirles a los congresistas que limiten su poder es como pedirle peras al olmo, es como pedirle una carcajada a Rafael Pardo, o prudencia a la señora Cabal, o sobriedad a Luchito Garzón, o un proyecto de ley al doctor Robledo. Los congresistas son los verdaderos intocables de este país, aunque claro, no por intocables dejan de ser los más manoseadores. Mis manos sobre tu piel, tócame. Tras varias críticas, el gobierno hizo una reescritura de la reforma en donde también delimitaba la reelección de los congresistas a 4 periodos. Pobrecito, 16 añitos nomás, ¿no? Senadores radican ponencia de la reforma de equilibrio de poderes. Está la limitación a la reelección de congresistas por 4 periodos. Pero esto ya no es una cuestión de equilibrio de poderes. Esto es una crueldad pura y dura con la tercera edad y con todos esos que no saben hacer nada distinto de hablar carreta en el Congreso. ¿Qué haría Gerlain sin su curul en el Parlamento? Sería, pues, como el equivalente colombiano al ocaso de una vieja estrella de Hollywood. Yo les digo, no hay que preocuparse tanto. Ya van a ver cómo queda esta reforma después de que los congresistas la manoseen. Incomprensible para todos, llena de micos y con Gerlain, el inmortal, más vivo que nunca. El segundo gran eje de la reforma, la eliminación del voto preferente. Acabar con el voto preferente. Ahí creemos que puede encontrarse el origen, la fuente de muchas de las dificultades, de las críticas, de las prácticas inconvenientes que tiene nuestra política. Si se tratara de mi reforma, yo diría sí al voto preferente y obligatorio, pero para escoger a los que no queremos ver en el Congreso ni por el chiras. Aunque ahí sí me imaginaría más de un tarjetón anulado por exceso de marcas. Y ahora con ustedes el tercer gran punto de la reforma, la representación política en el Congreso para todas las regiones del país. Tiene que ver con garantizarle a todos los departamentos del país vocería y representación en el Senado. Esto es también una discusión que se da permanentemente en todos los parlamentos del mundo, desde que se inventó el concepto de la democracia. Sanandresanos, guajiros, caqueteños no tienen más de qué preocuparse. Muy pronto, en un Congreso cerca de ustedes, camaleones, transformistas, transvestidos políticos vendrán a salvarlos del olvido a costa de que depositen unos boticos baratos y fáciles, un papayazo que no pueden desaprovechar. El equilibrio de Santos. 6 senadores por 20.000. Hoy menos de 6.000 votos no alcanzan para nada en el Senado. Pero con la primera gran reforma de Santos II, en los departamentos menos poblados serán suficientes. Ya no más trucos sucios. Ni la Bustamante ni Moisés Orozco tienen que pretender ser minorías étnicas. Ahora pueden ser minorías regionales. Además sale mucho más barato llegar al Congreso como senador de uno de esos 14 departamentos de los que ni San Pedro se acuerda de llevarle el agua. Solo 6.000 boticos. ¡Apúrense que el Estado está botado! Listos, tapetes, coloraduras, grefas, alfombras, persianas, mejor dicho, vengan, apúrenle que estoy votado. Y yes.
Y antes de que aprueben la reforma de poderes, Nicolás Galindo fue a que los congresistas le hicieran un ejercicio de memoria y le recordaran esos departamentos que solo van a existir cuando salga barato elegirse a través de estos. Acuérdense de mí. ¿Cuáles son los departamentos que no tienen representación en el Senado de la República? Hoy en día tenemos 13 departamentos del país. Hay 11. Son 12 departamentos. Se estarían creando 11 curules de manera que ningún departamento colombiano se quede sin senador. Son 11. Le voy a comenzar por un increíble, Quindío. Bueno, pues son alrededor de 15 departamentos que no tienen representación. Y mientras los congresistas buscan en internet el resto de departamentos que se les olvidaron, nosotros les hacemos memoria con la tan anticipada reforma. Eje número 1. Santos pasa a la historia como el último presidente reelecto hasta que suba otro y reviva la reelección. Eje número 2. Se formaliza el clientelismo de partidos, pues el cliente siempre tiene la razón. Eje número 3. Se puede llegar al Congreso más fácil y más barato, pero solo aplica a los caciques. En su explicación, el presidente Santos olvidó mencionar todos los puntos que afectarían a la rama judicial, posiblemente la parte fundamental y más trascendental de esta reforma y la que más enemigos le ha valido. Tribunal de Aforados retrasa ponencia de reforma política. El fiscal con la contralora, el procurador con el fiscal, porque entre ellos se investigan. El fiscal investiga al procurador, investiga a la contralora, en fin. Para acabar con ese choque de trenes y para que nadie tenga impunidad absoluta, el gobierno propuso un tribunal de aforados que los investigue a todos por igual en materia penal, fiscal, disciplinaria. El problema de lo que propuso el gobierno, hasta ahí buena la idea, la cogimos. El problema de lo que propuso el gobierno es que este supertribunal que va a investigar a estos aforados, a altos funcionarios y magistrados, los elegía solo el Congreso. A mí me parece que este juego de poderes se está enredando un poquito. Para entender esta ideita de la López, yo necesito una ayudita. Bueno, ¿qué quiere? ¿Ayuda del público, 50-50 o la famosa llamada telefónica? La ayuda del público. Y salimos a las calles a preguntarle a la gente si sabe qué es la igualdad o el equilibrio de poderes. Para usted, ¿qué es el equilibrio de poderes? Me imagino que que todo el mundo tenga el mismo poder de decisión o algo así. Verdad, no sabría decirle, mi hermano. ¿Qué se le ocurre con el equilibrio de poderes? Bueno, yo pensaría que es como igualdad para todos, ¿no? Equilibrio de poderes, no, sería la única definición que me sale es con sinónimos, de equidad, no sabría. Es donde hay su independencia, actúan de acuerdo a la justicia, a la Constitución, en una forma correcta y honrada, ¿no? Mira, equilibrio entre poderes es poder desarrollar todas unas acciones articuladas institucionales, respetando las funciones y la misión de cada uno de los poderes, de la rama ejecutiva, de la rama judicial, de todas las ramas, los órganos de control, ¿sí? Pero siempre pensando en la comunidad, que ese es el deber ser de todo Estado. Cuando un en poder no tiene más poder que otro. Es lo que yo entiendo por... Pues el equilibrio de poderes es como poder uno mandar sobre todas las cosas, ¿no? Solamente lo utilizan los políticos nomás, el pueblo no lo utiliza. La participación integral de diversas, grupos sociales. Bueno, la igualdad de poderes también es la inclusión de segmentos como género, como comunidades indígenas, comunidades campesinas, ese tipo de cosas. O sea, la participación y la designación de responsabilidades. Pues los poderes sería uno andar libremente sin tanto problema, sin tanta guerra ni nada, sino que hubiera paz. Me parece que es una utopía. La verdad, ahí sí me dejaste. Que todos tengamos los mismos derechos y tengamos que los que están arriba siempre tengan algo bien claro. Ay, no me pongas. Pero iba lo más de bien. No, Marian, pero yo sí quedé en las mismas. Te quedan dos ayudas, Gustavo. La llamada telefónica o el 50-50. Ay, San Lacerna, ayúdame. Me gustaría llamar al profe José Obdulio, pero seguramente sigue en el Congreso defendiendo a Uribe o votando un sí, que era un no, qué ridículo. Me voy con el Saulo Arboleda, con el mitimiti, el 50-50. Ok, según la reforma, quien escoge al procurador sería A, el presidente. B, el Congreso de una terna propuesta por el presidente. C, el papá de los helados. O D, el Papa.
Pedimos 50-50. Pues a ver, es que esto está fregado, está difícil. El Congreso de una terna propuesta por el presidente no puede ser. No puede ser porque sería pues un absurdo que uno pudiera escoger a quien lo vigila a uno mismo. Absurdo. El Papa de los helados. El papá de los helados es quien escoge al procurador. Última palabra, Gustavo. Pues de esas dos opciones me parece como la menos ilógica. El papá de los helados, última palabra, mamita. Lamento decirle, Gustavo, que la opción correcta es la B, el Congreso de una terna propuesta por el presidente. Así que... ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Y qué tiene que decir el papá de los helados de que lo quemen? Pues es un desequilibrio de poderes y es una involución constitucional. El procurador será un ministro más, será un subalterno del presidente. Es un escándalo. Involución, es verdad. Esto parece más bien el planeta de los micos. Darwin estaría de acuerdo con el procurador. De micos evolucionamos a humanos y con Santos vamos de colonia de humanos de vuelta a micos. Otros insatisfechos con la propuesta del gobierno fueron los del Centro Democrático, que también radicaron su propia reforma. En ella no se elimina la figura de la reelección. Centro Democrático radicó su reforma de equilibrio de poderes. La reforma presentada por la senadora Paloma Valencia busca fusionar las altas cortes, crear un tribunal especial de alta magistratura y advierte que el procurador será elegido por el presidente sin necesidad de terna. Eso sí es una verdadera reforma de equilibrios de poder sin timidez, sin pendejadas. El presidente no escoge terna de procurador, escoge procurador y listos para pintura. Aunque lo que yo sí propondría es una reforma de equilibrio de poderes dentro de ese partido del Centro Democrático, porque la cosa a veces pinta un poco desequilibrada. El Centro Democrático oficializa la monarquía de Uribe. Artículo 8. Miembros. Son considerados miembros del Partido Centro Democrático. 1. Presidente fundador. El Partido Centro Democrático reconoce al señor expresidente de la República de Colombia, Dr. Álvaro Uribe Vélez, como presidente fundador y orientador de la colectividad. Artículo 40. Presidente fundador. El partido exalta y honra la gestión del presidente Álvaro Uribe Vélez y lo reconoce como líder y orientador del partido. Tendrá asiento con voz y voto en todos los órganos de dirección y representación del partido. Si Santos tuviera los poderes hipnóticos del monarca Uribe, no estaría planteando ninguna reforma de poder. Solo tendría que decir, el Estado soy yo. Y todos, muy cuerdos, le contestarían, amén, Juan Pis, amén. El presidente Uribe narró bellamente, en una soberbia exposición, cómo comenzó su tránsito por la política. Como Bolívar salió de Bogotá, vituperado y amenazado por quienes habían crecido en las esferas de la libertad que el propio Bolívar construyó, la historia se encargó de rellevar el peso específico del héroe en bronce, como lo tendrá en el futuro Álvaro Uribe, el mejor presidente que haya tenido Colombia. El poder hipnótico de Uribe fue superado por el de la misma reforma, que terminó por confundir tanto a los uribistas que votaron sí a la no reelección. Esto sí es de no creer. Nos despalomamos en la votación para eliminar la reelección presidencial. Sí nos despalomamos, digamos. Lo que pasa es que cambiaron. Héctor, que está ahí, sabe, primero nosotros ya llevábamos muchas horas, todo el mundo estaba ya muy cansado. Las lecturas de los artículos no las estaban prácticamente dejando hacer y cuando las hacían, las hacen a una velocidad que uno no sabe qué están diciendo. Entonces, nosotros veníamos con una dinámica de votar inciso por inciso. Entonces, ya habíamos presentado nuestras proposiciones a propósito de la reelección, habíamos hablado del tema y lo que creímos es que se estaba votando el inciso simplemente de lo que se acaba de discutir. Eso, polluelitos, se dañó esta cosa, polluelitos del Centro Democrático. Sigan despalomándose y votando que sí cuando tienen que decir que no para ir a correr a
comerse alguito, un refrigerio, quién sabe qué. Y como nosotros también quedamos con mucha hambre de una reforma que por lo menos se entienda, desplumamos la del gobierno y proponemos una nuestra. Primero, reelección. Se elimina para siempre la reelección o hasta que Vargas Lleras la restituya ad infinitum. A. Se instaura un nuevo Frente Nacional para balancear y turnarse el poder entre los partidos de, y solamente de, la unidad nacional. B. En vez de reelección, el periodo presidencial será vitalicio, sujeto al control de un nuevo organismo, el Departamento Nacional de Psiquiatría, DNP. C. Anualmente el presidente se sentará al diván para que un psiquiatra elegido por la primera dama determine si el poder se le ha subido o no a la cabeza. En caso de desequilibrio mental, se convocará a elecciones inmediatas dentro de la unidad nacional. D. En caso de paros nacionales, será obligatorio someterse a cirugías estéticas que le permitan al presidente abrir los ojos. Voto preferente. Se eliminará el voto preferente y el no preferente también. Se incorporará el aplausómetro. El candidato que más aplausos reciba, gana. Representación. Para acabar con los congresistas, se eliminan del mapa del país los departamentos que no consigan un candidato que los represente. El departamento que quede al final de este concurso por eliminación, gana. Cuarto, Ministerio Público. Las funciones del procurador, contralor y fiscal serán delegadas a una sola persona, Francisco Santos. Pues ahí tiene un país equilibrado, justo y a la medida del siglo XXI. ¿Cómo la ve, María? Interesante, bastante simple, sobre todo con eso de Pachito juzgando a todo el mundo. Solo faltaría aprobar el voto obligatorio con la salvedad de que sea obligatorio votar por los mismos de siempre, Gustavo. Con más oferta bajaría el precio del voto y con Pachito controlando todo, pues subiría la cuenta de la luz. Con ese electroshock a la política los dejamos. Nos vemos el próximo domingo en Cero Noticias, Cero Mentiras y muchos departamentos olvidados mientras los políticos nos siguen enredando entre su trama del poder. Hasta luego.